Oración brutal de San Benito. Anula envidia y miedo en medianoche para siempre en una noche tan oscura que parecía que las estrellas habían sido tragadas por la nada, el aire se volvió espeso asfixiante. Se escuchaba el crujir de ramas secas bajo pies nerviosos, y una sombra se deslizaba entre los árboles, llevándose consigo lo que quedaba de la luz. Era la noche de San Benito, un día temido y esperado por igual, donde lo inexplicable podía suceder. Los murmullos llenaban la aldea, historias de almas perdidas que orbitaban en busca de redención. Cada vez que el reloj marcaba la medianoche, todo se paralizaba en un silencio ominoso. La leyenda decía que en ese instante, la poderosa oración de San Benito podía desatar sus secretos, destruir la envidia y ahogar el miedo. La gente contaba que aquellos que pronunciaban las palabras con más fervor podrían ver visiones. Imágenes aterradoras de traiciones pasadas y advertencias para el futuro. Cuentos de quienes intentaron pronunciarlas se convirtieron en leyendas siniestras. Uno de esos valientes, Tomás, se decía que había desaparecido de la nada una noche sombría, jamás regresó. Sus amigos aseguraban que había visto lo que no debía, un rostro en el espejo, Moisés en la noche, sus ojos llenos de locura y terror. La gente murmuraba en voz baja, Tomás sabe demasiado. Y mientras las llamas de las velas parpadeaban, los rostros temerosos reflejaban la angustia de lo desconocido. Las campanas sonaron, marcando la medianoche. Un escalofrío recorrió la espalda de los presentes. Todo se sentía pesado, como si la atmósfera misma reprimiera el aliento. Una risa resonó en la distancia, grotesca y burlona, haciendo eco en la mente de todos. ¿Quién se atrevería a invocar esa oración, a enfrentarse a lo que acechaba en las sombras? Los rostros se miraban unos a otros, llenos de ansiedad y curioseando si alguno se atrevería a dar el primer paso. La conmoción se sentía en el aire, el silencio era un grito que nadie se atrevía a romper. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que vendrá muy pronto y mientras lo haces, dale a la campanita, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios de qué ciudad me estás viendo. Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Los murmullos comenzaron a aumentar, la tensión era palpable. Cada ojo estaba en el viejo altar, la atmósfera vibrante parecía vibrar con cada segundo que pasaba. Un susurro retumbó en las mentes de quienes escuchaban. ¿Te atreverás a decirla? De repente, una figura encapuchada apareció entre la penumbra, como surgida de la misma noche. Su rostro oculto y su voz, profunda y resquebrajada, despertó un terror ancestral. ¿Solo los valientes pueden desafiar la oscuridad? ¿Quién se atrevería a seguirlo? ¿Se desatarían las fuerzas que habían permanecido encadenadas durante siglos? El eco de su risa resonó en el aire, atrapando a todos en un trance aterrador. ¿La noche aún guardaba sus secretos? ¿Qué sucederá al pronunciar la oración? ¿Habrá esperanza o condenación? La curiosidad, mezclada con el miedo, se apoderó de ellos y el destino estaba a punto de revelarse. El silencio se rompió cuando Esteban, un joven de mirada decidida, dio un paso al frente. La figura encapuchada lo observó con interés, como si ya supiera que sus intenciones eran más profundas que un simple deseo de aventura. Esteban, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho, sintió que su voz le temblaba mientras se preparaba para pronunciar las palabras que podían marcar la diferencia entre la vida y la condenación. Lo haré, declaró, con un valor que lo sorprendió. Las miradas se volvieron hacia él, una mezcla de admiración y miedo reflejados en sus rostros pálidos. La figura encapuchada asintió lentamente, y en ese gesto, una tormenta de adrenalina recorrió la columna de Esteban. Todo en la aldea dependía de ese instante. Con la respiración entrecortada, se concentró en las palabras que resonaban en su mente como susurros de antiguas almas. El ambiente se volvió tenso. Una ráfaga de viento helado atravesó el claro, y las llamas de las velas tambalearon. La figura encapuchada levantó una mano como si estuviera invocando algún tipo de poder oculto. Recuerda,
Lo que ves puede abalanzarse sobre ti. La advertencia quedó suspendida en el aire mientras el reloj marcaba el primer segundo de la medianoche. Oración de San Benito. Anula la envidia y el miedo en mi corazón. Gritó Esteban, su voz resonando en la oscuridad como un trueno. Las palabras parecían vibrar en el aire, provocando que las sombras danzaran y se retorcieran. De repente, un rayo de luz lo envolvió y con ello, imágenes comenzaron a aparecer ante sus ojos. Visiones de traiciones, rostros conocidos con sonrisas engañosas, y susurros llenos de promesas rotas se agolpaban en su mente. El miedo se transformó en terror cuando, en medio de las visiones, una figura familiar emergió, Tomás. Su cuerpo estaba envuelto en sombras y sus ojos, desorbitados y voraces, miraban directamente a Esteban. «No hay salvación para ti ni para mí», susurró con una voz quebrada que parecía surgir del abismo. Las camisas de su juventud estaban cubiertas de lo desconocido, y el aire se tornó espeso mientras la realidad parecía desvanecerse. Los otros comenzaron a gritar, algunos retrocedieron, mientras el eco de las palabras de Esteban seguía resonando. «No mires. No te dejes atrapar», imploró una voz entre el caos. Pero era demasiado tarde. La visión de Tomás se acercó más a Esteban, y el horror en su rostro se convirtió en un reflejo de lo que su amigo ya había visto, una verdad dolorosa que ningún mortal debería conocer. Con cada segundo que pasaba, el claro del bosque se oscureció más, como si el propio suelo reclamara a las almas. La risa burlona de la figura encapuchada resonó en el aire, un recordatorio de que la oscuridad no trataba solo de miedo, sino de secretos que deberían permanecer ocultos. ¿Qué haría Esteban ante dicha revelación? ¿Podría enfrentar lo que habita en su propio corazón? Las chispas de la verdad amenazaban con consumirlo todo, mientras el miedo y el horror comenzaban a mezclarse en una tempestad desafiante. El silencio de la noche quedó interrumpido por un grito desgarrador que retumbó por el bosque, un sonido que prometía más que terror, prometía venganza. La figura encapuchada solo se rió de la tormenta que se desataba. ¿Y si la oración que había pronunciado no solo revelaba la verdad, sino que la traía a la superficie, provocando un desenlace inimaginable? Un final del que no habría retorno. La oscuridad estaba avanzando y el verdadero horror comenzaba. Esteban sintió que el aire se volvía más denso, como si las sombras mismas intentaran atrapar su ser. Las palabras de Tomás lo seguían, recorriendo su mente como un eco lacerante. «No hay salvación para ti ni para mí». Esa frase lo golpeó con la fuerza de una tormenta, resonando en su pecho como un tambor de guerra. Sin embargo, en su interior una chispa de resistencia comenzó a arder. Con los ojos cerrados, se concentró en las llamas que aún titilaban a su alrededor. El calor le dio, aunque brevemente, una sensación de seguridad. «Esto no terminará así», murmuró para sí mismo, apretando los dientes, mientras las visiones de su amigo se desvanecían lentamente, llevándose consigo el rastro del miedo que antes lo abrumaba. El grito desgarrador se había desvanecido, pero la risa burlona de la figura encapuchada permanecía como un zumbido constante en su mente. Esteban se atrevió a abrir los ojos. Frente a él, la figura estaba en silencio, observando cada uno de sus movimientos como un depredador acechante. La multitud lo rodeaba, paralizada por un miedo palpable, sus rostros iluminados por una mezcla de asombro y terror. «¿Qué has traído aquí?», rugió una voz en el fondo. Era Clara, una de las ancianas de la aldea, que siempre había mostrado una profunda desconfianza hacia lo oculto. «Esto es una locura. No juegues con fuerzas que no comprendes», Esteban. Las palabras de Clara, a pesar de su tono de advertencia, resonaron como un llamado a la defensa en el corazón de Esteban. Se dio cuenta de que, a pesar de la locura que les rodeaba, el pánico no les serviría de nada. Tenía que romper el hechizo del miedo que había invadido a su gente. «Todos deben unirse. Debemos ser fuertes juntos», gritó, buscando en sus compañeros un vestigio de apoyo. Algunas miradas se cruzaron entre ellos. Instantes de duda alternaban con destellos de determinación. Sin embargo, la figura encapuchada pareció sonreír con desdén. «¿Unión? ¿Esperanza? ¡Qué estúpidas ilusiones!», se burló, y al instante, una sombra oscura se elevó a su alrededor, como si estuviera atrayendo la negrura misma del mundo. Desesperado, Esteban recordó las palabras que había invocado.
Oración de San Benito. Protege la luz y ahuyenta la oscuridad. Rugió con toda su fuerza, sintiendo cómo la energía de la oración crecía a su alrededor. Las llamas comenzaron a brillar con intensidad, acentuando el choque del bien contra el mal. De repente, la figura encapuchada lanzó un grito que retumbó en el aire, y en un instante, sombras comenzaron a desprenderse de su forma, tomando vida propia. «Lo que has desatado no puede ser contenido», resonó su voz, ahora más grave, como si múltiples entidades hablasen a la vez. Cada sombra parecía cobrar un rostro, antiguas imágenes de aquellos que habían caído en el temor. No eran solo recuerdos, eran almas atrapadas, reclamando venganza. Esteban sintió como un escalofrío le recorría el cuerpo. Se dio cuenta que estas sombras eran parte de él también, luchas y temores no resueltos, traiciones ocultas. Con un grito ahogado, se enfrentó al torrente de emociones que lo invadía. «No puedo ser uno más, debo enfrentarles». Mientras las sombras se retorcían, consumiéndose unos a otros en su lucha, la figura encapuchada hizo un movimiento rápido, extendiendo su mano hacia Esteban. «¿Vas a liberarte, joven? ¿O es tu destino entregarte a la oscuridad?» La tensión era insoportable. La luz y la oscuridad se enfrentaban en un espectáculo abrumador. Esteban sintió que el poder de la oración latía en él, pero su resolución estaba en juego. Tenía que tomar una decisión, un camino que lo llevaría a un futuro incierto. Y en ese instante, la oscuridad se abalanzó, como una ola voraz, amenazando con engullirlo todo. ¿Qué elección haría Esteban entre la luz y la sombra? La noche aún guardaba secretos que solo él podía desvelar. El viento aullaba en las calles desiertas, llevando consigo murmullos de lo que había sucedido. La figura encapuchada brillaba con un fulgor sombrío mientras las sombras giraban y danzaban a su alrededor, atrapadas entre el deseo de salir y la fuerza que las oprimía. Esteban, devorado por el caos que lo rodeaba, sintió que la llama de su determinación luchaba por despegarse de las raíces de su miedo. Antes de que la oscuridad lo engulliera por completo, un destello de claridad iluminó su mente. «Esta batalla no solo se libra aquí. Es en mí donde debe decidirse», pensó. Sin pensarlo dos veces, lanzó el poder de su oración hacia las sombras. «Que vuestros miedos se disuelvan en la luz». Las llamas vibraron en respuesta. La multitud parpadeó, sus ojos reflejando la ardiente lucha que se desataba. A pesar del terror, los rostros de sus vecinos comenzaron a cobrar vida, y algunos, desafiando la parálisis del miedo, se acercaron a él, anclados por la fuerza de su voz. «Alzad la cabeza. No os dejéis caer en la sombra», clamó mientras la voz del encapuchado se tornaba más angustiante. «Vuestra fe es frágil. ¿No resistiréis más?» Esteban sintió que la presión aumentaba, su pecho se oprimía con el peso de expectativas y dudas. Sin embargo, algo en su interior ardía con fuerza. Recordó los rostros de aquellos que habían caído, de la oscuridad que se había apoderado de su pueblo. Sus amados perdidos se convirtieron en chispas que encendieron una hoguera en su corazón. «No. No seré una víctima más», gritó, y la luz a su alrededor comenzó a tomar la forma de un escudo, protegiéndolo. Una ola de energía lo atravesó, y cuando la figura encapuchada lo retó, el poder de lo divino estaba ahora en sus manos. El brillo de las llamas creció, dibujando corazones valientes en sus opuestos. «Utilizad vuestras voces. Uníos en oración», ordenó Esteban mientras una vibrante oleada de luz fluía hacia sus seres queridos, irradiando por cada esquina, despertando el espíritu de aquellos que habían sucumbido a la desesperanza. Las sombras comenzaron a gritar, atormentadas por el calor de la unidad. Gritos desgarradores llenaron el aire mientras se retorcían, intentando romperse del poder unificador de aquellos que se resistían a rendirse. El encapuchado observaba con furia, sus ojos destilando rabia. «¿Os arrepentiréis de esto? No sabéis a qué fuerzas estáis desafiando». La figura avanzó más allá de la protección que Esteban y la gente formaban en ese instante. Cada paso que daba era una amenaza tangible. El aire se heló, y los que estaban cerca sintieron el frío glacial que emanaba de su ser. Esteban, sosteniendo la oración frontalmente, sintió como la resistencia se intensificaba. La sombra oscura chisporroteaba, como un fuego que lucha por su existencia.
Cuerpos temblorosos se unieron a su lado mientras levantaban las manos, reclamando su derecho a la luz. «Ven», instó Esteban a las almas atrapadas, y en ese momento, los susurros de sus seres queridos comenzaron a fluir entre ellos. A través de su dolor y pérdida, encontraron su camino hacia el renacer. Pero antes de que el grito de libertad pudiera liberarse, una explosión de oscuridad brotó de la figura encapuchada, lanzando a todos a un lado como paja en el viento. Esteban sintió como su energía se desvanecía, siendo empujado por un abismo de miedo y dudas. La risa burlona resonó una vez más, y del caos se oyó una advertencia final. «Esto no ha terminado, joven soñador. Tendrás que enfrentarme de nuevo. La noche siempre guarda secretos». Y así, en la penumbra, dejó a Esteban buscando respuestas entre formas y ecos que lo acechaban, mientras la aldea permanecía al borde del abismo, cuestionándose si la luz podría prevalecer. ¿Qué sacrificios estaban dispuestos a hacer para protegerse y recuperar aquello que habían perdido? La tormenta apenas comenzaba y el destino de todos pendía en un hilo. La oscuridad pesaba como una manta sobre la aldea. El eco de la explosión aún retumbaba en los oídos de Esteban, que ahora yacía en el suelo, intentando recobrar el aliento. A su alrededor, los murmullos temerosos de la multitud se mezclaban con sus respectivas respiraciones entrecortadas. Las llamas que habían brillado con tanto fervor se apagaron, dejando solo el olor a cenizas y carne quemada. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Clara, su voz temblorosa. Su mirada reflejaba inquietud. La incredulidad se convirtió en desesperación, y la esperanza que antes había iluminado sus miradas daba paso a la sombra del arrepentimiento. «No hemos hecho nada malo», respondió Esteban, aún recuperándose del golpe. «Hicimos lo que debíamos, luchamos por nuestra luz». Sin embargo, sus palabras parecían vacías. Creyendo en ese fuego interior, sentía cómo se desvanecía la seguridad que antes lo había envuelto. El encapuchado se desvaneció en la penumbra, pero su presencia seguía latente, como una herida que nunca cicatriza. No había logrado acabar con ellos esa noche, pero la risa burlona seguía reverberando en sus mentes. Esteban miró el cielo negro, tan profundo como el abismo del miedo que lo había hechizado. Esto ha sido solo un primer golpe, sabía que no podían haber acabado con el peligro a su lado. Un grupo de ancianos se reunió, algunos con sus manos temblorosas formando un círculo. Sus miradas podían hablar, llenas de historias de ausencias y traiciones. «La figura», comenzó uno de ellos, su voz grave como el eco en una montaña, «la figura es un símbolo antiguo, un portador de la oscuridad que nunca ha muerto y que ha vuelto con furia». «¿Qué se supone que hagamos ahora?», preguntó Clara, un nudo de angustia en su garganta. La desesperación era palpable y el frío inminente arrojaban sombras sobre sus corazones. «Debemos unirnos, hacer un pacto», contestó la anciana, susurrando casi como si compartiera un secreto. «Es su debilidad, nuestra unión. La oración de San Benito puede ser nuestro escudo. Debe ser hecha en la medianoche, cuando sus fuerzas son más frágiles». «¿Pero estás segura? ¿No podría ser eso algún tipo de trampa?», cuestionó Esteban. Su mente luchaba entre la fe y la duda. Era un rostro joven en una lucha muy antigua, un titán ante un monstruo engañoso. Las sombras temen lo que no comprenden. «Mantén tu corazón firme, joven», la anciana insistió, el brillo en sus ojos como el último rayo de sol antes de la tormenta. No hay más tiempo que perder. En ese instante, un oscuro presagio acechó entre las calles vacías. Una brisa helada barrió las piedras de la plaza, como un anuncio de calamidad. La inquietud susurró en las esquinas, las ventanas temblaban y un grito desgarrador le dio vida a las sombras. «El momento se acerca», exclamó Esteban, sintiendo de nuevo esa chispa en su interior, esa necesidad de no rendirse. Abrió los brazos, llamando a sus vecinos mientras el aire se tornaba especialmente denso. «Uníos a mí, lucharemos en la oscuridad». Mientras comenzaban a levantarse, Esteban divisó una figura a lo lejos. Era borrosa, pero había algo familiar en ella, y su corazón se detuvo por un momento. «¿Quién?», susurró en voz baja, pero el viento se llevó las palabras. La figura se desdibujó en la oscuridad, pero sus ojos brillaron con una intensidad brutal. «¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo, soñador?».
susurró la sombra, y en ese instante, Esteban supo que se aproximaba una confrontación más letal. El sacrificio tenía un precio, y ese precio podría ser más de lo que todos estaban dispuestos a pagar. Más allá de la niebla, resonó un eco aterrador de risas. ¿Con qué oscuridad se atrevían a jugar? ¿Y qué pasaría cuando la medianoche finalmente llegara? Mientras el reloj comenzó a dar la hora, Esteban se dio cuenta de que no podía dar marcha atrás. La batalla por su alma y la de su pueblo apenas iniciaba. La fe se fragilizaba, cada segundo un eco de decisiones que los llevaría a la siguiente etapa. ¿Tendrían el valor de enfrentarse a la sombra que acechaba? La duda resonaba en el aire, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Se atreverían a continuar o serían absorbidos por la oscuridad que jamás se había ido? El reloj sonó con un tañido grave y profundo, reverberando en el corazón de Esteban. Cada campanada parecía un latido de su propia vulnerabilidad, marcando el compás del temor que se apoderaba de la aldea. La multitud, ahora agrupada y expectante, se miraba con desesperación, las sombras empezaban a danzar a su alrededor, como si la oscuridad hubiera cobrado vida y estuviera ansiosa por consumirles. ¿Y si no lo logramos?, susurró Clara, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si todo esto es en vano? Su angustia desbordaba el aire, y Esteban sintió un nudo en la garganta. La bravura de recién hacía tambalearse en la incertidumbre. Debemos tener fe, dijo con más convicción de la que realmente sentía. Si están con nosotros, si unimos nuestras fuerzas, pero su voz se apagó ante lo evidente, la sombra que los acechaba no era una simple amenaza. Era un ente del pasado que había regresado para reclamar lo que una vez les perteneció. Un escalofrío recorrió la plaza, y Esteban notó cómo la multitud de ancianos comenzaba a murmurar la oración de San Benito en un intento por conjurar la oscuridad. Las voces entrelazadas creaban un canto casi hipnótico, un canto lleno de esperanza, pero también de anhelos y miedos, que llenó cada rincón del aire viciado. «¡Ya es hora!», gritó una anciana cuya voz segura se alzó por encima de los murmullos. «No dejes que la sombra te consuma. Edificamos este pacto con sangre y fe. No solo peleamos por nosotros, sino por todos los que fueron arrastrados a esta oscuridad. Reclama tu luz». Las palabras resonaron dentro de Esteban, lo llenaron de una determinación renovada. En su mente, la figura borrosa aparecía una vez más, y la pregunta ¿estás dispuesto a sacrificarlo todo?, retumbaba como un eco en su conciencia. La voz del encapuchado era un susurro inquietante, un recordatorio del precio que podría tener que pagar. «Uníos a mí», exclamó Esteban, levantando sus brazos en un intento por unir a la multitud. «No estaremos solos esta noche. Nuestra unión será nuestra fortaleza, y juntos derrotaremos la oscuridad. Debemos creer». Una ola de energía recorrió a la comunidad, y poco a poco, los mirones comenzaron a gritar en solidaridad. «¡Por la luz!», gritaron, y por un breve instante, la oscuridad pareció retroceder. Pero el eco aterrador de las risas resonó en el aire frío, como un canto macabro que agitaba las almas. Las sombras no estaban dispuestas a ceder fácilmente, y en el instante en que el último canto se apagó, una marea oscura emergió de las esquinas, formando figuras amorfas que se retorcían y reían con desdén. «¡No!», gritó una voz entre la multitud. «¡Retroceded!». Pero era demasiado tarde. La figura encapuchada emergió de la niebla, más sólida que antes, los ojos fogosos como brasas ardientes. ¿Creen que sus palabras podrán salvarles? Solo a través del sacrificio real tendrán el poder. Pero, ¿quién está dispuesto a ofrecerlo? El aire se volvió denso, y cada corazón en la plaza se detuvo. Los ojos se abrieron con horror, y el silencio fue abrumador. La ansiedad se apoderó de ellos, y las sombras comenzaron a avanzar, extendiendo sus largas manos hacia la multitud. Esteban sintió como su valor se desvanecía en un instante, como si la atmósfera misma quisiera tragarle. Tragó saliva, el desafío se planteaba ante él. «¿Quién hará el sacrificio?», murmuró para sí mismo, el miedo carcomiendo su determinación. En ese momento, Clara se adelantó, su expresión reflejaba una mezcla de valentía y resolución. «Si debo ser quien haga el sacrificio, lo haré», proclamó con fuerza, su voz resonando con una fe inquebrantable.
No dejaré que mis seres queridos sean devorados por esta oscuridad. Las sombras se detuvieron, como si la declaración de Clara hubiera creado una brecha en su avance. Esteban sintió como su mundo se desquebraja. No, Clara. Nunca. No puedo dejar que esto suceda. Pero las luces en los ojos de su amiga brillaban intensamente, había decidido su destino. La tensión cortante se transformó en un pulso latente, e incluso las sombras parecieron vacilar ante la fuerza de su decisión. El tiempo se detuvo y en ese silencio, la verdadera batalla acababa de comenzar. La angustia y la valentía brotaron entrelazadas, una elección en la línea de fuego. La medianoche iba a llegar y con ella, el destino de todos. ¿Estaban listos para lo que estaría por venir? Mientras Clara alzaba la mirada hacia la oscura figura, Esteban supo que se avecinaba un golpe de gracia, una revelación que cambiaría todo para siempre. ¿Podría un sacrificio salvarlos de la condena? La sombra sonrió, y en un instante supo que nada estaría destinado a ser lo mismo. La sombra se inclinó, como si la intención de absorber la luz que Clara representaba aumentara su voracidad. El aire se sentía helado, y un silencio opresor se adueñó de la plaza. Esteban, atrapado entre el pánico y la desesperación, sintió el latido de su corazón retumbar en sus oídos. ¿Podía permitir que Clara se convirtiera en el sacrificio? Clara, no. Gritó nuevamente, pero su voz fue ahogada por el cántico de los ancianos que resurgía, un clamor desesperado que elevaba las manos al cielo en busca de ayuda divina. Sin embargo, no podía ignorar que cada oración traía consigo un retumbante eco, mientras las sombras danzaban al ritmo de su desdicha. Esta noche, el sacrificio será tuyo, susurró el encapuchado, y un destello de fuego se encendió en sus ojos. Su risa resonaba como un trueno, vibrando en la tierra bajo los pies de Esteban. La multitud retrocedió instintivamente, atrapada entre el terror y la esperanza. Nadie ha elegido, y sin elección no hay poder. ¿Qué esperaréis? ¿Un milagro? Una bruma densa se arremolinó alrededor de Clara, cubriendo su figura con un manto oscuro. Sus ojos reflejaban una mezcla de fuerza y de miedo, pero, a pesar de todo, una chispa de determinación fulguraba en su interior. Esteban, decidido, dio un paso hacia adelante. Nadie sacrifica a Clara. Nadie. ¿Y tú qué ofrecerás, Esteban? La voz del encapuchado se deslizó por la plaza como un veneno. Dime, ¿estás realmente dispuesto a cargar con el peso de la culpa de la pérdida de tantos? ¿Te atreverías a tomar su lugar? Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Recordó a sus padres, a sus ancestros, siempre dispuestos a dejarlo todo por su hogar. La intuición desgarradora lo invadió, el sacrificio era inquietantemente familiar en su tradición. Pero, ¿era eso lo que realmente debían hacer? ¿Poner sus vidas en peligro por salvar a unos pocos? Clara, dijo, extendiendo su mano hacia ella, aún hay tiempo. Podemos encontrar otra forma. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor como serpientes, susurrando deseos oscuros que buscaban aferrarse a la luz del alma del sacrificio. Ya no hay tiempo, Esteban, respondió Clara con voz firme, como si su determinación le otorgara una fuerza sobrenatural. He hecho mi elección. No les dejaré caer en las garras de la oscuridad. Esta noche yo seré la luz. Sin poder contenerse más, Esteban se lanzó hacia ella, pero la bruma oscura creció, impidiéndole el paso. La figura encapuchada levantó una mano y los murmullos de las sombras se hicieron más intensos, como un coro oscuro que clamaba por la aceptación del sacrificio. De golpe, la imagen de un niño, con su mirada llena de esperanza e inocencia, apareció brevemente en la mente de Esteban. ¿Qué haría su madre en esta situación? ¿Cuál era el camino correcto? Pero el rugido de la oscuridad desvaneció su reflexión. El sacrificio era inevitable si querían salvar a los demás, sin embargo, la chispa de valentía se expandió en su interior. Nadie debía llevar ese peso solo. Nosotros, gritó de repente. Haremos el sacrificio juntos. La multitud en la plaza contuvo la respiración, asombrada por el coraje que despuntaba en su voz. Las sombras vacilaron momentáneamente, y la risa del encapuchado se detuvo en seco. ¿Un sacrificio colectivo?
La figura parecía casi divertida, los cobardes siempre buscan llevar su culpa sobre las espaldas de los demás. No somos cobardes. Estamos juntos. Y juntos tienes que enfrentarte a nosotros. Esteban apretó los puños, sintiendo que la energía comenzaba a fluir entre la multitud que había reunido a su alrededor. Las figuras en las sombras empezaron a girar, alteradas por la nueva declaración, como si la sola idea de unidad despojara su poder. Clara tomó la mano de Esteban y juntos formaron un círculo de luz. «Por la luz. Por la vida». Gritaron todos a una voz, pero en el fondo, la pregunta seguía revoloteando como un murmullo en sus corazones. ¿Sería suficiente esa unión para hacer frente a la sombra infinita que se deslizaba entre ellos? Y justo cuando la oscuridad retrocedía, otra figura emergió del espesor, una figura familiar, un antiguo amigo de la infancia que había desaparecido sin dejar rastro. Esteban sintió su pecho apretarse de sorpresa. ¿Cómo había llegado allí y qué deseaba? La medianoche se cernía sobre ellos y una nueva amenaza emergía en la oscuridad. La figura que se acercaba emergió de la niebla, desdibujándose entre luces y sombras como un espectro inquietante. Esteban parpadeó, tratando de concentrarse, mientras el corazón le latía con fuerza. Era Miguel, su amigo de la infancia, aquel con el que había compartido risas y secretos. Pero su mirada fría, casi vacía, le generaba un escalofrío. «Miguel, ¿eres tú? ¿Qué haces aquí?» La voz de Esteban sonó casi angustiada, como si de alguna manera hubiera perdido contacto con la realidad. La multitud, abrumada por el miedo, retrocedió aún más. La risa del encapuchado resonó con burlona ferocidad. «Ah, un reencuentro. Interesante. Miguel fue uno de los nuestros, un alma devota de la oscuridad». Las palabras del encapuchado flotaban en el aire, inyectando un veneno melancólico que se apoderó de la esperanza que había comenzado a encenderse en el corazón de Esteban. «Miguel», comenzó Clara, pero él levantó la mano para callarla. «No, Clara. No hay nada que puedas hacer. Ellos me han ofrecido la verdad que tanto he buscado», dijo Miguel, sus ojos destellando con una intensidad perturbadora. «Me enseñaron que el sacrificio es la única forma de obtener poder verdadero. Siento que he despertado de un sueño profundo. La oscuridad me ha dado un propósito». Esteban sintió que un abismo se abría bajo sus pies. «Pero Miguel, nosotros luchamos por la luz. Por la vida ustedes». «No hay luz sin oscuridad», replicó Miguel, su tono inflexible. «Así es como han funcionado las cosas siempre. Tus ideales son una ilusión, tu lucha es vana». La multitud murmullaba, el terror ganando terreno. Las sombras se elevaban, ansiosas, imaginando el caos que podría surgir de la confusión. Esteban miró a Clara, agonizando por el sacrificio que estaban a punto de enfrentar. «¡Basta!», gritó Esteban, su voz resonando con una autoridad que ni él se creía capaz de emitir. «No somos solo víctimas. Miguel, dime, ¿acaso no recuerdas quién eres realmente? Recuerda nuestras promesas de proteger a todos, incluso a los que amamos». «Esas promesas son solo ecos de tiempos perdidos», dijo Miguel, y por un momento, Esteban vio una sombra de duda cruzar su rostro. «El poder viene a un costo, es hora de que paguemos». Con una intensidad feroz, Esteban apretó la mano de Clara. «No podemos dejar que nos dividan. Si el sacrificio es inevitable, que sea por todos, pero no como una ofrenda a la oscuridad. Defendamos juntos nuestros sueños». Miguel hizo un gesto despectivo, pero Esteban podía ver que la lucha dentro de él era real. La negrura que lo rodeaba empezó a tambalearse, como si fuera un espejo quebrado por un impulso de luz. De pronto, una brisa intensa atravesó la plaza, trayendo consigo un aroma a tierra húmeda mezclado con un fétido hedor. La sombra del encapuchado parecía desvanecerse, perturbada por el resplandor que emanaba de Clara y Esteban. Pero eso no detuvo la llegada de la oscuridad. En el aire, el murmullo de antiguos cantos resonó truculentamente, como un lamento profundo. «¡Esteban!», gritó Clara, su voz casi perdida entre el estruendo. «Esto no terminará bien. La oscuridad tiene planes que no alcanzamos a entender». Mientras las sombras comenzaban a manifestarse en formas grotescas a su alrededor,
Esteban hizo un último intento por llegar a Miguel. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar, amigo? ¿Acaso este es el fin de tu historia? Antes de que Miguel pudiera responder, el encapuchado levantó su mano con furia, señalando hacia ellos. Vuestra resistencia solo avivará el fuego de su condenación. Esta noche frecuentaremos los nuevos sacrificios. Que la oscuridad caiga sobre los temerosos. Justo en ese instante, un estruendo atravesó el cielo estrellado y un rayo de luz rasgó la oscuridad, iluminando el lugar como un faro. Esteban sintió que sus pies se despegaban del suelo, y un grito de terror lleno de asombro emergió de los labios de la multitud. Siguió la luz y encontró en ella una forma familiar, un espíritu que había estado dormido durante siglos, la imagen diluida de una poderosa figura ancestral. Adoptó forma y... En ese instante, la pregunta quedó clara. ¿Sería esa luz suficiente para enfrentarse a la oscuridad interminable que venía, o estaban a punto de ser tragados por una fuerza mucho mayor? Una nueva era se marcaba en esa plaza sombría, y el resultado de la batalla entre luz y oscuridad se resolvería en los próximos instantes. La luz se expandió, envolviendo a Esteban y Clara en un cálido resplandor. La figura ancestral, alta y majestuosa, se materializó ante ellos, irradiando un poder que parecía desafiar a la propia oscuridad. En sus ojos brillaba la determinación de generaciones pasadas, y Esteban sintió una oleada de esperanza. «Soy el guardián de las almas perdidas», pronunció con voz resonante, como un eco de antiguas leyendas. «He despertado en el momento en que la luz y la oscuridad chocan. Debéis recordar que el verdadero poder no proviene del sacrificio, sino del amor y la unidad. Vuestra lucha no está perdida, pero requiere fe y valentía». Las sombras, antes frenéticas, titubearon ante la presencia del guardián. En ese instante, la multitud vio cómo aquellas formas grotescas comenzaban a desvanecerse, como si la luz del guardián les quemara. Un silencio inquietante se instauró, y Esteban, con el corazón acelerado, comprendió que tenían una oportunidad. «Clara, necesitamos unirnos», dijo Esteban, tomando la mano de su amiga. «Hoy vamos a recordar nuestra historia, a confiar en nuestros lazos. Juntos, jamás seremos derrotados». Clara asintió, sus ojos llenos de determinación. «Por Miguel, por todos los que han caído. No dejaremos que la oscuridad nos consuma». Con sus manos unidas, comenzaron a invocar un canto antiguo que Esteban recordaba de los relatos de su abuela. La melodía, cargada de amor y resistencia, llenó el aire, entrelazándose con la luz del guardián. La plaza vibró con un poder renovado, el eco de la canción se expandió, llevando esperanzas y sueños. Sin embargo, el encapuchado, aún en pie, se retorcía de furia. «No, esto no puede estar sucediendo», él gritó, alzando sus brazos en un intento desesperado por atraer a las sombras. «Devuélvanse, bestias malditas. Reclamen su lugar en la oscuridad». Pero las sombras ya no respondieron. El canto de Clara y Esteban resonaba con un poder que desbordaba su propia voluntad, confundiendo las energías de la penumbra. Con cada nota, la luz se intensificaba y un corazón colectivo se forjaba, uniendo a todos los que habían sido oprimidos por el temor. De repente, una sombra oscura se lanzó hacia ellos, como un torbellino de maldad. Esteban sintió que el aire se espesa, su aliento se hizo escaso. «Miguel», gritó, buscando al amigo perdido. «Necesitamos tu luz también». Pero Miguel estaba atrapado, aún luchando en la vorágine de sus decisiones. Su rostro se debatía entre la oscuridad y la claridad. Esteban vio una chispa de su antiguo amigo parpadear en sus ojos vacíos. Fue un instante crucial, un momento de elección. Mientras la sombra avanzaba, el guardián alzó su mano, creando un escudo de luz que se expandió en un arco brillante. «La batalla se libra en su interior, Miguel. Solo tú puedes decidir tu destino». Los ojos de Miguel se enfocaron en la luz que emanaba del guardián, y su cara mostró un destello de reconocimiento. Pasaron miles de recuerdos por su mente, pero, en medio de la confusión, Esteban vio un cambio. Un grito resonó en su interior, una lucha por recuperar la esencia de quien realmente era. Luchando con todas sus fuerzas, Miguel extendió su mano hacia la luz. «No más», gritó, como si el acto de hablar lo liberara de cadenas invisibles.
Las sombras se detuvieron, vacilantes, ante su autenticidad recién encontrada. La intensidad creció una vez más, y en ese instante toda la plaza pareció estallar en un clamor de esperanza. Un destello de luz inundó el lugar, y Esteban sintió un latido poderoso en su pecho, una conexión que atravesaba la oscuridad y traía consigo la redención, y entonces, cuando la batalla parecía estar en su clímax, una voz grave interrumpió el instante de revelación. ¿Pero qué pasará si el pasado nunca se olvida? ¿Si lo que se oculta en las sombras regresa con una venganza aún más feroz? Las palabras del encapuchado flotaron en el aire, llenas de misterio. Esteban sintió un frío que le recorría la espalda. La lucha no había terminado, habían enfrentado un enemigo, pero el verdadero desafío aún estaba por venir. La oscuridad estaba en retirada, pero las preguntas permanecían, junto a una inquietante sensación de que una tormenta más grande acechaba en la distancia. La plaza, aún vibrante de energía, guardaba secretos no revelados y en el horizonte, un eco de un antiguo rencor despertaba. ¿Podrían realmente derrotar a la oscuridad, o su pasado estaba destinado a reescribirse en las sombras? La luz resplandecía, pero el futuro seguía incierto. Las sombras avanzaban, temerosas pero implacables. La plaza, iluminada por la luz del guardián, parecía un campo de batalla entre la esperanza y la desesperanza. Esteban, Clara y Miguel se mantuvieron firmes, las manos entrelazadas, sintiendo la energía de la comunidad que los rodeaba. «No debemos dejar que se acerquen más», gritó Esteban, su voz resonando por encima del murmullo agitado de la multitud. «La oscuridad teme a nuestra unión». Las palabras que había pronunciado no solo eran un grito de batalla, eran un mantra, un recordatorio de la fuerza que todos poseían en conjunto. La figura encapuchada se retorció, provocando que las sombras a su alrededor se agitaran inquietas. ¿Unión? ¿Esperanza? Qué ilusa y frágil parece vuestra luz. La voz burlona se elevó, y con un movimiento de su mano, las sombras se lanzaron como un torbellino, dispuestas a romper ese cántico de fe. Pero Esteban sintió que el amor por su gente y la historia que compartían era más poderoso que cualquier temor. «No dejaremos que nos dividan», repitió, y con eso, sus corazones empezaron a cantar más fuerte. Las voces de los ancianos, sumadas a las de los jóvenes, resonaron como un coro celestial, enfocado en la luz que emergía de su espíritu. El guardián, elevado en su majestad, levantó su mano. «La unión forma el verdadero escudo contra la oscuridad», anunció con solemnidad. «Recordad que cada sacrificio realizado en nombre del amor encuentra su recompensa». Sus palabras, llenas de significado, revivieron la esperanza en cada uno de ellos. Las sombras comenzaron a retroceder, consumidas por la luz vibrante que emanaba del grupo. Miguel sintió que la lucha dentro de él se apaciguaba. «No, no me dejaré arrastrar otra vez», murmuró. La mirada de Esteban le instó a recordar sus raíces, aquellas promesas de protección y amor. «Miguel», le gritó Esteban, llamando al amigo que había conocido, al que había perdido en la penumbra. «No hay oscuridad en el pasado que no se pueda iluminar en el presente». Una chispa de conexión brilló en la expresión de Miguel. Fue un progreso pequeño, pero crucial. «¿Recuerda quién eres?», murmuró Clara, su voz resonando suavemente en el fondo de su conciencia. Al escucharla, el recuerdo de las travesuras de su infancia renació en su mente. Las risas compartidas, la unidad que tenían, fueron como un faro que iluminó su corazón. Había olvidado el poder de esos momentos. Las sombras comenzaron a dispersarse cada vez más, pero el encapuchado lanzó un grito que hizo temblar la plaza. «Esto no ha terminado. El pasado siempre regresa». Fue una declaración aterradora que heló la sangre de aquellos que la escucharon. Esteban, sin rendirse, levantó la mirada y se llenó de determinación. «El pasado no nos define. El amor y la unión nos superarán». Con esas palabras, el guardián lo acompañó, alzando su mano hacia las estrellas, invocando una luz aún más intensa que iluminó cada rincón de la plaza. Las sombras, ya debilitadas, lanzaron últimos gritos, desgarradoras como ecos lejanos. La multitud a su alrededor se unió en un clamor unificado, creando una ola de energía que envolvía a todos, fusionando sus corazones en una llama brillante.
El encapuchado intentó resistir, pero a medida que el amor se irradiaba, sus formas amorfas comenzaron a desvanecerse en la nada. Un intenso rayo de luz estalló en el techo de la oscuridad y en ese momento, una poderosa voz resonó en el aire. La oscuridad no puede resistir cuando el amor se levanta. Las sombras finalmente se dispersaron, erosionadas por la fuerza colectiva. Fue un instante de victoria, los rostros de la comunidad brillaban de alegría y alivio. Sin embargo, el silencio fue ensordecedor, la victoria de la hora no significaba la ausencia de lucha en el futuro. Esteban lo sintió como un eco denso, un recordatorio de que lo resuelto en la oscuridad siempre podría regresar bajo otras formas. Como si respondiera a sus pensamientos, una figura apareció nuevamente entre las sombras que aún quedaban. Era el encapuchado, recuperado y más fuerte. No olvidéis, la oscuridad nunca se desvanece, siempre espera, siempre regresa en nuevas formas. La comunidad, aunque desanimada, tomó un respiro hondo. Esteban sintió a Clara a su lado, aferrada con fuerza, su mirada determinada. No temeremos a lo que venga. Si hemos sobrevivido a esto, lo haremos nuevamente, pronunció, y con eso, la esperanza renació entre ellos. La comunidad sabía que la lucha no había terminado, pero también supieron que unidos podían enfrentar cualquier sombra que se aproximara. En el fondo, Esteban comprendió que el sacrificio verdadero no estaba en el miedo, sino en la valentía para afrontar lo desconocido. Juntos, con amor, sabían que el camino que elegían hacia adelante sería para siempre iluminado por la luz de sus corazones. Mientras el eco de sus voces resonaba en el aire frío de la medianoche, el pueblo se dio cuenta de que había más fuerza en su unión que el mismo abismo al que se enfrentaban. Y aunque el futuro podría traer desafíos, cada uno llevaba una luz dentro que nunca podría apagarse. No esperaron a que regresara la oscuridad. Se abrazaron unos a otros y celebraron la vida. Fue un fin, pero también un nuevo comienzo, un eco de fe, amor y unidad que resonaría a través del tiempo. Jamás olvidarían el poder de su historia chispando en la noche. Pero no olvides, querido lector, esto puede ser solo el comienzo de nuevas aventuras. Si quieres seguir descubriendo historias que celebran nuestra valentía y unión, necesitas suscribirte ahora. Da like para alimentar el algoritmo y que más personas se unan a esta vibrante comunidad. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver cómo la luz siempre prevalece. Tu apoyo hace la diferencia. Deja tus comentarios con tus teorías y reacciones, queremos saber de ti. No esperes ni un segundo más.